Bien, pues vamos a empezar a contrastar, pues, como digo, la legalidad con la realidad. Es decir, vamos a ver si los derechos que en un estado de alarma no se nos pueden suprimir, se nos han suprimido o no. El primero, por tanto, que comentaba antes íbamos a tener en cuenta, es el artículo 19, que es el que habla de la libre circulación. Elegir libremente mi residencia y circular libremente por el territorio nacional. Entrar y salir libremente de España cuando yo quiera. Vamos a fijarnos en primer lugar en este pantallazo. ¿Qué se nos decía? Bueno, pues se limitaba la libertad de circulación de las personas. En otro Real Decreto, que es este de aquí, aparece también este otro título, ¿no? Restricciones a la movilidad de las personas dentro del territorio español. Y aparece también este otro artículo 2, desplazamientos permitidos para la práctica de la actividad física. Y aquí, por ejemplo, dice, los paseos se realizarán con una distancia no superior a 1 kilómetro con respecto al domicilio. Dicha limitación no será aplicable a la práctica de profesión de cualquier deporte individual, estando esta permitida dentro del municipio donde se reside. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando comenzó el estado de alarma se nos limitó la libertad de circulación. Se nos impusieron restricciones a esta movilidad. Y ahora que lo van liberando, esas restricciones siguen existiendo. ¿Por qué? Porque no me puedo alejar de mi domicilio más de 1 kilómetro. Y aquí hay polémica. ¿Por qué? Porque en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4.1981 pone: en un estado de alarma se puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas, lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Vale. ¿Dónde está aquí la historia? Bueno, ¿alguien puede pensar? Esto, en particular esto, pues es legal. ¿Por qué? Porque no se me está restringiendo la movilidad, sino simplemente se me está limitando. ¿Cuál es el problema? Pues que en el artículo 19 de la Constitución pone derecho a circular libremente por el territorio español. Y como decía antes, circular libremente significa circular sin restricciones. Como para circular me han aplicado una serie de restricciones, ya no estoy circulando libremente. ¿Y hay quien puede decir ahora? Pues es que entonces estamos entrando en un conflicto. Entra en conflicto la Constitución con la Ley Orgánica. Con la Ley Orgánica 4.1981 en el artículo 11. Si dos leyes entran en conflicto, tiene mayor peso la más importante. Y como la Constitución es más importante frente a una ley orgánica, la Constitución gana. ¿Qué quiere decir esto? Que me han pisoteado el artículo 19. ¿Por qué? Porque no puedo circular libremente por el territorio nacional. ¿Por qué? Porque me han limitado la libertad de circulación y me han impuesto una serie de restricciones a esta movilidad. Vamos a entrar a hablar del artículo 20, libertad de expresión y comunicación. Dice, expresar y difundir libremente los pensamientos. Vale. Por quien no lo sepa, el gobierno de España ha estado durante este estado de alarma, digamos, intentando crear un ministerio de la verdad, como en la novela 1984 de George Orwell. Y de hecho, hay varias declaraciones al respecto que quiero que vean. Una noticia por aquí. Isabel Cela. No podemos aceptar que haya mensajes negativos. ¿Por qué no pueden ustedes aceptar que haya mensajes negativos contra su actuación? Eso, evidentemente, es cesar mi libertad a la difusión libre de mis pensamientos. Si yo quiero decir que lo estás haciendo mal, tú no puedes vetar ese mensaje, esa opinión mía, porque no puedas aceptar que haya mensajes negativos. Esto es anticonstitucional. De igual manera, lo decía también en esta intervención. Vamos a verlo. Decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Bien, o sea,
¿En qué concluye todo lo que acabamos de ver? Bueno, pues todo lo que acabamos de ver concluye en lo siguiente. Un general que nos dice que quieren minimizar las opiniones contrarias al gobierno. Y una señora llamada Isabel Celaá que nos dice que no pueden aceptar que haya mensajes negativos. Yo que lo que me pregunto es, si la Constitución me dice que yo puedo difundir libremente mis pensamientos, ¿por qué usted ahora, Isabel Celaá, me dice que no puede aceptar que haya mensajes negativos? Lo podrá aceptar porque yo tengo la libertad de difundir libremente esos pensamientos. Y usted aquí, señor general, le digo 3/4 partes de lo mismo. Como he dicho, minimizar las opiniones negativas frente a las conductas del gobierno o algo así, algo así parecido. Es que ustedes no están en el poder, no tienen el poder de hacer eso, ¿no? Y por si a alguno no le queda claro que se está limitando la difusión de los pensamientos de manera libre, le invito a que vea este vídeo de aquí, de un chico que se llama Joan Planas, que cuenta su propia historia. Bien, y vamos ya a pasar a comentar el último artículo que quiero contrastar con la realidad, que es el artículo 11, la libertad de reunión. Bueno, en el artículo 11 se nos dice: se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Este ejercicio de derecho no necesita autorización previa. Bueno, no hace falta ser muy pícaro para darse cuenta de que durante el estado de alarma, no hablo ahora de este momento de desconfinamiento, que lo comentaré por cierto después, sino que durante este periodo de estado de alarma, las reuniones han quedado limitadas. Yo desde luego solo he podido salir de casa para hacer la compra, para ir a la farmacia, para pasear al perro, etcétera, etcétera, pero no he podido salir de casa para reunirme, por ejemplo, con un compañero de clase si es que tenía que hacer un trabajo, ¿no? Bueno, pero esto no solo lo vamos a contrastar de esta manera, lo vamos también a contrastar de otra forma. En este documento, en uno de los apartados dedicados a las medidas que se van a tomar en este desconfinamiento, se dice: permitiéndose las reuniones desde un máximo de 10 personas. Se autorizan las reuniones. Si en este momento de desconfinamiento me dicen: te permito la reunión, te autorizo la reunión, eso quiere decir porque anteriormente no me estabas permitiendo la reunión, no me estabas autorizando la reunión. Por lo tanto, durante el estado de alarma, este derecho a la reunión pacífica y sin armas no se me estaba permitiendo. Otro derecho que no debería habérseme cesado, porque estamos en un estado de alarma y no en un estado de excepción, pero que se ha cesado. ¿Dónde reside la cuestión de todo esto? Pues que a nosotros se nos ha supuestamente aplicado un estado de alarma. Pero el problema es que en un estado de alarma hay una serie de derechos que no se pueden suspender. Y como bien hemos visto, el derecho a la libre circulación registrado en el artículo 19 se ha suspendido. El derecho a la libertad de expresión y la comunicación registrado en el artículo 20. Y como decía también, esa libertad de reunión registrada en el artículo 21, pues también se ha visto cesada. Y con esto que voy a comentar ahora acabo ya el vídeo, que por cierto espero hayan disfrutado. Me habrán oído comentar a lo largo del mismo en un par de ocasiones la novela 1984 de George Orwell. Esta novela es una de las más famosas novelas distópicas escritas a lo largo de la historia de la literatura. Y junto con ella existen otras dos también muy importantes, que son Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Yo no me atrevo a decir que el momento que estamos viviendo en España sea el comienzo de una futura realidad distópica, pero sí me atrevo a decir que lo que estamos viviendo en España ahora es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Bueno, pues es preocupante porque parece que ahora mejor que nunca antes estas novelas distópicas empiezan a describir la realidad. Eso también es en parte gracioso porque uno puede llegar a pensar cómo es posible que una novela escrita en el pasado pudiera en algún momento llegar a reflejar un presente futuro, ¿no? Es gracioso en ese punto, pero también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si algo se le ha dado el adjetivo distópico es por algo, y en segundo lugar, porque en las novelas está permitido todo. Es el escritor el que tiene la magia de decidir qué sucede en ellas, a quién mata y a quién deja vivo. Pero en la realidad no debería estar permitido todo eso. Y si
hacemos de una novela distópica una futura realidad, llegará un momento en el que en esta realidad también esté permitido todo. Y será entonces cuando nos echemos las manos a la cabeza por haber permitido en el pasado comenzar a hacer cosas distópicas.